¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video. En un video anterior vimos cuáles son los diferentes tipos de variables que tenemos en Python, y en este video vamos a tratar de profundizar y tocar un poco más el cómo manejar ya los distintos tipos de variables, o sea, realizar operaciones con cada uno de los tipos de variable que nos encontramos en el lenguaje. Va a ser muy breve y vamos a tratar de ser concisos y directos para saber qué se puede hacer con qué cosa. Empezando con las variables más comunes, que son las de tipo numérico. Tenemos tanto los enteros como flotantes. En este caso declaramos una variable x igual a 5, una variable y igual a 10, y vamos a ver que se pueden realizar las operaciones más comunes que usamos en las matemáticas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Entonces vamos a ejecutar este comando y observamos aquí el 15 es la suma, la resta x menos y, 5 menos 10 es menos 5, el x por y es la multiplicación, se pone un signo de asterisco, nos da 50 y la división nos da 0.5. Entonces realmente no hay mucho más, obviamente hay más en operaciones más complejas que también las podemos buscar, pero en esencia es esto lo que se puede hacer en el lenguaje, ¿no? En cuestión de las cadenas de texto, también se pueden hacer distintas operaciones. Mayormente no vamos a hacer mucha operación con ellas, no, los textos no se suelen trabajar, pero por ejemplo aquí algo que podría llegar a ser útil es la concatenación. Nosotros tenemos dos variables de texto declaradas, texto 1 y texto 2. O sea, estos son los valores que contienen nuestras variables x y la variable y. Entonces son cadenas de texto, por lo que uno pensaría que no podemos hacer la suma porque no son números. Pero en este caso sí se puede, ya que al realizar este operando, o sea, esta operación suma, lo que sucede con ellas es que lo que hace el programa es una concatenación, que la concatenación básicamente es juntar dos cadenas, de ahí su nombre. Tenemos una cadena 1, otra cadena, y lo que va a hacer esta operación es unirlas y arroja una nueva cadena de texto que es el fusionado de las anteriores o de todas las que metamos aquí. Entonces eso es lo que haría una suma de textos en el lenguaje Python. Ahora pasamos a las listas, que aquí es donde sí es más útil y más interesante. Los distintos tipos de operaciones que tenemos con las listas. Aquí hay que mencionar que las listas tienen la cualidad de que son arreglos que están indexados u ordenados también. Sobre todo, ¿qué significa esto? Que cada uno de los elementos que componen la lista tiene un índice o un lugar bien definido. Es decir, cada uno ocupa una posición que está bien definida. Por ejemplo, este 1 es el primer elemento de la lista. Este 2 es el segundo elemento. Y así sucesivamente. Obvio aquí no necesariamente tenían que ser estos números, simplemente pues les puse el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero si yo aquí pusiera 5, pues seguiría siendo el primer elemento de la lista. Ahora, cuando yo me quiera referir a alguno de los elementos de la lista, lo voy a hacer con este formato. O sea, aquí le estoy diciendo, de la lista, o sea, de la variable lista, quiero que me muestres el primer elemento. ¿Por qué primer elemento? Bueno, pues porque en programación siempre ocurre, o en la mayoría de los lenguajes de programación ocurre esto. Cuando nos queremos referir al primer elemento, pues uno pensaría que nos referimos a él con el índice 1. Pero en programación está como que trasladado 1 hacia adelante. Es decir, empezamos a contar con el 0, no con el 1. Entonces, si nosotros queremos asignarles índices para identificar a cada uno de los valores de esta lista, empezamos por el 0. O sea, vamos a contar 0, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, si yo pongo aquí el 0, este debería demostrarme el primer elemento. El 1 debería mostrarme el segundo elemento. Vamos a comprobarlo aquí. Entonces debería mostrarme el primero y el segundo. Efectivamente,
lista 0 nos está arrojando el primer elemento y lista 1 nos está arrojando el segundo elemento. Ahora también existen otros tipos de conteo del último valor hacia atrás. O sea, yo puedo etiquetar estos valores con 0, 1, 2, 3, 4, 5, pero también los puedo etiquetar de adelante hacia atrás. ¿Cómo? Pues menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Entonces voy a tener diferentes maneras de referirme a ellos y ambas se pueden utilizar. O sea, no es como que tú elijas de que no, yo quiero usar esta o yo quiero usar la otra. O sea, no. O sea, por ejemplo, este número 1 me puedo referir a él de dos maneras. Y lo voy a escribir acá. Me voy a poder referir al 1 como ya vimos anteriormente, ¿no? Me puedo referir a él como 0, o sea, como índice 0. Y esto me va a arrojar el 1. O también me puedo referir a él contando del último elemento hacia atrás. Y eso sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 6. Entonces también me puedo referir al 1 con el menos 6. Entonces tengo dos maneras de referirme a él. Claro que uno no suele referirse al primer elemento contándolos todos. O sea, si tú te quieres referir al primer elemento, usas el 0. Si te quieres referir al último elemento, usas el menos 1. Esa es la manera, esa es la utilidad realmente, no hacerlo así, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hacemos esto, el menos 1 pues va a ser el 6 y el menos 2 pues va a ser el penúltimo elemento, es el 5. Ahora, aquí ya me adelanté, ya les puse esto de acá que no lo debían de ver. Vamos a separarlo. Esto de aquí, esto se les va a llamar slicing, que básicamente es como que agarrar tu lista y la vas a cortar. Cuando yo le pongo los puntitos, significa que de la lista quiero desde el valor con índice 1, ¿hasta dónde? Pues hasta adelante, o sea, todo lo que siga después. O sea, eso significa, a partir del valor con índice 1, pongo los puntitos y esto me voy a referir que me estoy hablando de un rango, sino, no de valores puntuales, sino de un rango entero. ¿Y dónde termina ese rango? Bueno, mayormente decimos dónde termina indicando un número. Por ejemplo, puedo poner hasta el quinto. Entonces empieza en el índice 1, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, hasta aquí termina y no agarra este. Es excluyente. O sea, donde tú indicas que termina, ese valor no lo agarra. Entonces, este 1 al 5 debe agarrar a partir del índice 1, o sea, a partir de aquí, y terminar hasta el índice 5. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5. Entonces nos debe de arrojar una lista con estos 4 valores. Y lo vamos a comprobar. Efectivamente, nos arroja los 4 valores. Si yo le pongo aquí, le quito el valor, significa que agarra todos hasta adelante, hasta que se acabe la lista. Entonces me va a agarrar todos. También se puede hacer de adelante hacia atrás. O sea, agárrame todo lo que haya desde el principio hasta antes de llegar al índice tercero. Que el índice tercero es el valor con el 4. Entonces va a agarrar todo lo anterior. Y aquí está. 1, 2, 3. Y también tenemos otra cosa que es poner solamente los puntitos, no indicar ni fin, ni inicio ni final. Y esto lo que te hace es agarrar toda la lista. Sí llega a tener utilidad, pero eso se puede ver más adelante. Entonces, para que sepan lo que se puede hacer. Igual hay un caso particular donde dentro de la lista podemos tener otra lista. Se dan cuenta aquí, la lista 2 es una lista que tiene 3 elementos. Los primeros 2 son números y el tercer elemento es toda esta lista. O sea, no se vayan con la finta de que son 5 elementos, sino son un elemento, 2 elementos y el tercer elemento es una lista que contiene 3 elementos. Entonces, si yo me quiero referir a la lista, pues la lista corresponde al elemento número 3, pero en programación eso es el índice 2. Acuérdense que le restamos 1. Entonces, si yo me quiero referir a ella, tengo que pedirle que imprima el elemento con el índice 2. Y eso me arroja la lista. Ahora, ¿qué pasa si yo me quiero referir a un elemento de esto de acá? Bueno, pues puedo hacer como que una redundancia, ¿no? O sea, con esto ya escojo la lista. Entonces, de esta lista, si yo quiero escoger algo de aquí mismo, pues lo trato como lo que es, como una lista también,
y escojo un numerito con unos corchetes aparte. En este caso el 0. ¿Cuál creen que sea el valor que dé? O sea, si esto de acá es esta lista, ¿qué valor debería darme usar los corchetes en 0? Pues la respuesta es, pues son el primer elemento de esta de acá, y ese primer elemento, bueno, en este caso, todos son el mismo. Vamos a cambiarlo porque si no, no tiene mucho sentido, porque todos va a dar 3, pero así, vamos a hacerlo así primero. Ok, te da 1, 2, 3, es la lista de acá. Y ahora, si de esa lista de acá escogemos el primer elemento, o sea, el índice 0, eso nos debe arrojar, ahora sí, el número 1. Otra cosa importante, que nuestras listas, recuerden que la lista que teníamos aquí es la lista que tiene los valores del 1 al 6, se puede modificar. O sea, así con las reglas que ya sabemos, podemos modificarla. Aquí nos referimos al primer elemento, que es el 1. Si nosotros hacemos esta asignación, lo que estamos haciendo es modificar el valor del primer elemento de la lista. Y lo vamos a comprobar que cuando le demos a imprimir, nos va a arrojar la lista, pero con el valor que escogimos modificado al valor que le asignamos, al 10. Y aquí lo único que les quiero mostrar, aquí no quiero profundizar, y porque no tiene mucho sentido, es que las tuplas, acuérdense que son con paréntesis, tienen las mismas propiedades que les acabo de mostrar. O sea, es exactamente igual, son las mismas características, lo mismo todo, la misma teoría. La única gran diferencia es que esta asignación de acá, que básicamente consiste en modificar la lista, en las tuplas no se puede. Aquí la tupla es esto, del 1 al 6. Y si yo intento modificar cualquier elemento, en este caso el primero, de la tupla, vamos a ver que nos va a arrojar un error. Te dice que el objeto de tipo tupla no tiene la asignación de los objetos. O sea, no puedes hacer esa operación en ella. Entonces esto es muy importante y recuerdo habérselos mencionado. Esa es la diferencia número 1 entre las listas y las tuplas. Funcionan exactamente igual, pero una se puede modificar, como son las listas, pero las tuplas no. Entonces, esas serían todas las operaciones importantes que hay que tener en cuenta. Esta parte de las listas, de los índices, es algo que puede ser tedioso al principio, pero realmente no es tan difícil y es muy importante. Entonces, espero que les haya servido. Cualquier duda lo pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo video.